Bendiciones a todos. Saludos de acá de Georgia para la congregación de FCR en español. Que Dios me los bendiga mucho en este servicio especial que van a tener, el picnic por acción de gracias. Que las bendiciones de Dios caigan sobre ustedes, una doble unción del Espíritu Santo sobre sus vidas, sabiduría, amor, paz, bendición, prosperidad. Esos son mis deseos para con ustedes, mis hermanos y mis hermanas. Hoy vamos a seguir abordando el tema del libro de los Hechos. La última clase que tuvimos, el último estudio que tuvimos es acerca de la vida de Pablo. Cómo el Señor lo cambió, cómo el Señor hizo el milagro, cómo el Señor lo usó y lo escogió como instrumento suyo. Y lo bueno de todo esto es que mirando la vida, observando la vida de Pablo, podemos ver un gran ejemplo de lo que Dios puede hacer en la vida de alguien. Y eso no está limitado solo para Pablo, sino para todo lo que hemos creído en él. Amén. Hoy vamos a estar tocando el libro de los Hechos y vamos a empezar capítulo 9, versículo 19. Amén. Es increíble cómo Dios cambió a este hombre. Y quizá testimonios personales hemos visto los cambios que Dios puede hacer cuando una persona está dispuesta a cambiar. Cuando una persona dice, mi fórmula no sirve, mi estilo de vida no sirve, tengo que hacer algo diferente. Y le dan una oportunidad a que el Rey de Reyes haga ese cambio. Amén. Vamos a empezar leyendo en el versículo 19. La palabra de Dios dice así. Y como comió, fue confortado, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y luego, en las sinagogas, predicaba a Cristo, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el hombre? ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos a los príncipes de los sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que este era el Cristo. Amén. Nos damos cuenta del cambio que hubo en Pablo. Amén. Pablo predicaba a Cristo y se esforzaba. Cuanto más le preguntaban acerca del cambio, se esforzaba y continuaba predicando a Cristo. ¿Cuántos de nosotros en un tiempo, al igual que Pablo, tuvimos escamas en los ojos y no podíamos ver más allá de nuestra nariz? Y personas trataban de alcanzarnos y decirnos la verdad. Y nosotros huíamos de ese tipo de personas, estos religiosos, no quiero saber nada de ellos. ¿Cuántos de nosotros después de un encuentro con Jesús vimos las cosas de una manera diferente? ¿Cuántos de nosotros experimentamos ese primer amor cuando recién nos convertimos a Jesús, que queríamos predicarle a toda criatura, queríamos predicarle al borracho de la esquina, queríamos predicarle al vagabundo sin importarnos la condición en que estuvieran? ¿Cuántos de nosotros no pasamos por ese fuego ferviente? Amén. ¿Cuántos de nosotros no experimentamos un cambio para bien? Tenemos que recordar que una vez que Cristo entra en nuestra vida, tiene que haber cambio. No podemos seguir igual. Tiene que haber cambio. Amén. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 lo siguiente. Dice así:
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice así, fácil. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Aquí vemos muchas cosas que en esta carta de los Corintios, probablemente cuando Pablo escribió esto estaba pensando en su conversión, ¿no? Porque a lo que era él y a lo que se transformó, del dicho al hecho, hubo un trecho. En el 5:18 nos dice ahí, y todo esto procede de Dios. ¿Qué es lo que procede de Dios? Que las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Somos nueva criatura, pero eso no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Y eso se ve en muchas cosas de la vida. Hay personas que tratan de tratar de salirse de un mal hábito, van a un programa, van a esto, a lo otro, y a los 3 meses vuelven a lo mismo. ¿Por qué? Porque están tratando de hacerlo en sus propias fuerzas. Ahora, si la persona acepta a Jesús y le dice, Señor, yo no puedo cambiar solo, tengo esta gran atadura en mi vida, Cristo va a hacer la diferencia en tu vida. Amén. Entonces dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No lo podemos hacer solo. Pablo, si no hubiera tenido ese encuentro personal con Cristo, si no hubiera quedado ciego, si no hubiera pasado por las cosas que pasó, si no hubiera tenido una revelación personal, no hubiera podido cambiar, hubiera seguido siendo el mismo perseguidor, asesino, hombre que respiraba amenaza. Pero tuvo un encuentro con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y eso cambió su vida. Y le puede pasar a usted, hermano, si necesita ese cambio, solo lo que tiene que hacer es clamar a Jesús y Él no te va a dejar ahí. Él te va a ayudar. Amén. Nos damos cuenta a través de lo que hemos leído que hubo un cambio en Pablo debido a que estaba produciendo frutos. Él se convierte en camino a Damasco, Ananías le impone manos, Dios lo quiere usar como instrumento escogido para predicar a los gentiles y a los reyes. Pero enseguida de su conversión lo que vemos es que él empieza a predicar a Cristo. Él empieza, no hay una pausa, no hay un periodo. No, él enseguida comienza a predicar a Cristo. Y lo que nos debe llamar la atención es que hay personas dentro de la iglesia que se convierten a Jesús y usted no ve ese fuego por predicar a Cristo, por predicar las buenas nuevas del Evangelio. No ve ese fuego por dar testimonio y decir, Cristo cambió mi vida, puede hacer lo mismo por ti, y no ve ese amor por el perdido. Es decir, déjame contarle el testimonio. Si alguien pasó por el primer amor, se debe acordar de eso. El momento que Cristo entra en tu vida, lo primero que uno quiere hacer es saber más de la palabra de Dios, tiene hambre y sed de la palabra de Dios, y el segundo fruto es que tú quieres predicarle a Jesús, quieres hablar de tu testimonio, de lo que hizo Jesús en tu vida, a todo el mundo. Y si no es así, algo raro hay, ¿no? Definitivamente, si alguien dice ser creyente, si alguien dice ser seguidor de Cristo, y no vemos ese fuego
como el fuego de Pablo, se convirtió y enseguida empezó a predicar el Evangelio. A pesar de la persecución, a pesar de todo, él seguía adelante y se esforzaba, dice la palabra. Entonces, si no vemos en un creyente ese fuego por predicar la palabra, esa pasión, esa convicción, algo raro hay. Hay personas que tienen miles de excusas para no testificar a Cristo, pero eso queda en el aire. Dicen, ay, que soy tímido, ay, que ese no es mi llamado, ay, que yo nunca he sido bueno para hablar con las personas, que soy introvertido. 20.000 excusas. Oh, soy un poco necio, no soy bueno hablando. 20.000 excusas. Mire Moisés tenía problemas del habla, sin embargo, se quejó con Dios, estaba cansado de su pueblo y Dios mandó ayuda a Moisés, le mandó a Aarón, le mandó a varias personas que lo ayudaran en el ministerio de liderar a Israel. Amén. Excusas tenemos muchas, pero tenemos que ver y analizarnos a nosotros mismos. ¿Por qué a veces ese fuego no está ahí? Muchas personas quieren quedar bien con la gente en esta época de ser políticamente correcto. No quiero predicar el Evangelio porque voy a ofender a alguien y no quiero pasar de ser popular a ser alguien que nadie quiera acercarse a mí. No quiero que me llamen fanático. Hay personas que son una cosa en la iglesia y otra cosa en privado. En privado vienen y dar gracias por los alimentos. Entonces, al final, todas estas cosas son excusas. Si no han escuchado hasta ahora, si llevan tiempo en el Evangelio y ustedes no saben, no han leído la Escritura, y la Escritura nos habla de que Dios no discrimina, Está escrito. Vamos a leer unos versículos que nos van a ilustrar que, por ejemplo, si usted piensa que no puede, Dios te va a capacitar para hacerlo. Siempre y cuando haya dentro de ti ese fuego, esa pasión, esa convicción de que lo que has recibido es real y tú lo quieres compartir con otros. Es lo mismo que nosotros los seres humanos somos muy conflictivos y muy selectivos. Si vamos a una tienda como BrandSmart o Walmart y vemos que hay una gran oferta y están vendiendo televisores de 85 pulgadas, póngale, a $120, ¿qué hace usted? Empieza a llamar a los amigos, empieza a llamar al vecino, empieza a llamar a todo el mundo. Unos televisores gigantes por $125, rápido, antes que se acaben. Quedan 5 y usted empieza a llamar y a querer bendecir a otra persona, a darle las buenas nuevas de que hay un televisor gigante muy barato. Para eso no tiene pena. Pero para hablar del Evangelio de Dios, sí tenemos pena. ¿Qué es lo que sucede, no? Mire lo que dice ahí en Hechos capítulo 10, 34. Dios capacita, si tú tienes el querer, Dios te capacita. Dios te da las herramientas necesarias para que puedas predicar. Dios te da las herramientas necesarias para que puedas compartir tu testimonio. Dios te da las herramientas necesarias ¿para qué? Para que puedas servirlo. Dios te va a capacitar y Dios no discrimina. Hechos capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. En toda nación, no es una cuestión de raza, no es una cuestión de apariencia, en toda nación. Dios no discrimina. Dios no hace acepción de personas.
¿Qué significa eso? Que una vez que tú aceptas a Jesús, hay una serie de beneficios que vienen con eso. Tú pasas a ser parte de la familia de Dios y con eso eres adoptado en el Espíritu que clama, Abba, Padre. Eres adoptado y vienen muchos beneficios con eso. Anteriormente leímos que cuando aceptamos al Señor somos nueva criatura y hay una renovación dentro de nosotros. Lo que antes no podías hacer, ahora lo puedes hacer. Si no lo quieres hacer, es porque no te nace. Tenemos que ser honestos, hermano, hermana. Muchas veces no nos nace ser agradecidos con Dios, no nos nace compartir con otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no nos nace predicar el Evangelio. Queremos recibir las bendiciones, pero no queremos que nadie se entere de lo que Dios puede hacer en nuestra vida, al igual el cambio que hizo en Pablo lo puede hacer en nosotros. Amén. Todos tenemos el potencial de ser instrumentos escogidos para la gloria de Dios. Amén. Dios no discrimina y renueva a todos los que le aceptan de verdad. Vamos a leer ahí un momentito Colosenses capítulo 3, versículo 10. Amén. La palabra dice así: y os habéis vestido de nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego, judío, circunciso, incircunciso o bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todo. ¡Wow! Hay una renovación. Dios te renueva. Dios te renueva tu entendimiento. Romanos 12 habla de eso. Y Dios no discrimina, o sea que no hay distinción. Dios va a hacer posible que haya una renovación dentro de ti. Hay beneficios para los hijos y las hijas de Dios. Y uno de ellos es la sabiduría. No digas no puedo. No digas no puedo. Tienes que ser honesto y decir no quiero. Porque si tú dices no puedo o no tengo la capacidad, Dios te da la sabiduría, Dios te capacita. Santiago capítulo 1 versículo 5 dice lo siguiente: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios. Aquí es clave, dice, el cual la da a todos. Ahí no dice el cual la da a algunos, no, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cuántas veces hemos visto en nuestros trabajos, en las escuelas, donde sea un lugar de aprendizaje, donde recibimos entrenamiento, y usted quiere aprender algo nuevo, y las personas no quieren compartir el conocimiento? Eso también sucede en la iglesia. Muchas personas tienen la oportunidad de bendecir a otros y enseñarle todo lo que saben acerca del Señor, de ser mentores, de ser aquella persona a la cual las personas que no saben acuden en momentos de necesidad, en momentos que están buscando sabiduría. Usted tiene esa oportunidad de hacerlo. Y muchas veces en la iglesia vemos pastores que no quieren compartir el conocimiento. No quieren llevar al hermano o a la hermana al otro nivel. ¿Por qué ese egoísmo? No. Dios no es así. Dios no es un hombre. Dios es diferente. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Amén. Y sus caminos no son nuestros caminos. Aquí vemos a un Dios bondadoso, un Dios generoso. Santiago 1, capítulo 1, versículo 5. Vamos a leerlo de vuelta. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Si tú consideras que no puedes predicar, pídele sabiduría al Señor. Si tú consideras que
que no puedes compartir tu testimonio, pídele sabiduría al Señor, y el Señor te va a dar la sabiduría. Vemos ese gran ejemplo que hubo en la vida de Pablo. Se convirtió y predicaba enseguida de su conversión, hasta en la sinagoga, que era motivo de persecución. Predicar a Cristo en la sinagoga era motivo de persecución. Y se esforzaba, dice la palabra. ¿Acaso nosotros nos esforzamos lo suficiente para hacer la voluntad de Dios? Tenemos que analizar eso. Muchas veces queremos bendición, queremos los beneficios, queremos paz y tranquilidad, pero no somos capaces de hablar las maravillas de Dios. Escrito está que dice, no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo porque es poder de Dios. Amén. Hechos capítulo 9, versículo 23. Dice, y como pasaron muchos días, los judíos hicieron entre sí consejo de matarle. A Pablo. Pablo pasó de ser perseguidor de la iglesia ahora a ser perseguido, a ser la víctima. ¿Y todo por qué? Pues predicaba a Cristo. Dice así, mas las acechanzas de ellos fueron entendidas de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. O sea que lo estaban acechando, lo estaban vigilando, para ver el momento justo para matarlo. Dice, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro en una espuerta. Dice. En la versión de la Biblia de las Américas dice sus discípulos, o sea que los discípulos de Pablo lo bajaron ahí. Que este hombre en corto tiempo se convirtió, empezó a predicar a Cristo y que estaba haciendo discípulos. ¡Wow! Si lo vemos de esa manera, el hombre estaba dando frutos. Amén. Frutos espirituales. Estaba haciendo discípulos. Y estaba haciendo las cosas que Jesús dejó en la gran comisión. Si usted va un momento ahí a Marcos capítulo 16, versículo 15, todo el mundo quiere evitar estos versículos. Porque ponen una responsabilidad sobre nosotros. Si Jesús, el Hijo del Dios viviente, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, Rey de Reyes, Señor de Señores, dice, esto os digo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, prediquen el Evangelio a toda criatura. Y nos da autoridad, dice, y estas señales seguirán a aquellos que creen. Léanlo. Y nosotros escogemos en no hacer esas cosas. Entonces, ¿qué clase de creyentes somos? Llamamos a Cristo Señor, es nuestro Señor, nuestro Salvador. Yo sé quién. Yo he escuchado a mucha gente que viene y me dice, oh, yo sé quién es mi Señor y mi Salvador. Te lo dicen con una arrogancia. Cuando tú le dices, tú conoces a Jesús, yo sé quién es mi Señor y mi Salvador. Pero sin embargo, su vida dice lo contrario. No predican a Jesús, no hablan de Jesús, no hablan de las cosas que Jesús ha hecho en su vida. Su testimonio es un desastre porque viven de acuerdo a las cosas del mundo, tienen vicios y dicen, no, yo sé quién es mi... No, tú no sabes quién es tu Señor. Porque si consideras a Jesús tu Señor, significa que tú eres su siervo. Y si eres su siervo, haces lo que Él te dice. Y lo que Él nos dijo que hiciéramos es la gran comisión, no la gran sugerencia, en Marcos 16:15. Y vemos el testimonio de Pablo, al igual que Pedro, al igual que ellos no se cansaban de predicar el Evangelio porque sabían en quién habían creído. Había una convicción verdadera. ¿Amén? Hechos 9:26. ¿Cómo vino a Jerusalén tentado de juntarse con los discípulos? Ahora estamos hablando de los discípulos de Jesús, los otros apóstoles. Amén. Dice ahí, mas todos tenían miedo de él, no creyendo que era discípulo. Seguro pasó lo mismo que pasó
cuando el Señor le dice a Ananías lo que tiene que hacer y Ananías le dice, hey, Señor, yo he escuchado que este hombre perseguía a la iglesia y todas estas cosas, y tú, prácticamente lo que Ananías estaba hablando con Dios era que me estás mandando a la boca del lobo. Este hombre era un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de los hermanos. Y Dios le dice, el instrumento escogido es para que hable a los gentiles y a los reyes y todo del evangelio. Entonces aquí vemos que los apóstoles, los discípulos de Jesús tenían miedo de Pablo porque sabían que había estado persiguiendo a la iglesia. Sabían, quizá habían escuchado o habían sido testigos de lo que le sucedió a Esteban. ¿A quién le pusieron la ropa de Esteban a sus pies? A Saulo de Tarso. Mira, y ahora se convierte y quiere que todo el mundo lo reciba con brazos abiertos. No, ya me convertí. Es difícil a veces, hermano, hermana. Yo he escuchado muchos testimonios de personas que eran el diablo antes de convertirse a Jesús. Y después que se convirtieron, los familiares no creían. Y las personas querían predicarle a los familiares y los familiares, no, aléjate de mí. Porque eran horribles antes de convertirse a Cristo. Y aquí vemos el mismo caso. Los discípulos tenían miedo de él, no creyendo que era discípulo, porque su testimonio, su vida pasada, era terrible. Amén. Entonces dice ahí que tomó Bernabé partida en este asunto. Amén. Dice así en el 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y contóles. O sea que Bernabé es el que está contando el testimonio de Pablo. Y contóles cómo había visto al Señor en el camino y que le había hablado. Y cómo en Damasco había hablado confiadamente en el nombre de Jesús. O sea que Bernabé dio testimonio de la conversión de Pablo. Bernabé dio testimonio de los frutos que estaba produciendo Pablo. Qué bonito, ¿eh? Bernabé puso la cara ahí por Pablo. Entonces dice en el 28, y entraba y salía con ellos en Jerusalén, y hablaba confiadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, mas ellos procuraban matarlo. Lo cual, como los hermanos se entendieron, le acompañaron hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso. Las iglesias entonces tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Vemos que Dios usa a Bernabé para que escuchen el testimonio de Pablo. Después de escuchar de boca de Bernabé lo que Dios había hecho, los discípulos aceptan a Pablo como uno más. Y vemos que la palabra ahí se entraba y salía con ellos. Pero hubo alguien que testificó a favor de él. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la oportunidad de ver un hermano que fue desastrosa su vida antes de conocer a Cristo y después tenemos la oportunidad de introducirlo, de presentarlo a otros miembros de la congregación y decir, mira, este hermano, lo que Dios ha hecho en su vida es fabuloso? Muchas veces nos quedamos cortos de eso. No sabemos ser mentores, no sabemos hacer discípulos. Tiene que haber habido una persona que se interesó en usted, que Dios la usó o lo usó para traerlo a usted a los caminos del Señor. Y nosotros debemos hacer lo mismo. De la misma manera que Dios usó a alguien para traernos a los caminos del Señor, nosotros debemos ser usados por Dios para darle aliento a las personas que recién se convierten, ser mentores, tratar de hacer con ellos lo que no han hecho muchas veces con nosotros, sino de darle una luz, de decirle, mira, esto es normal, estás pasando por esto, estás pasando por lo otro, de aconsejar, de alentar. Tenemos que ser como Bernabé en ese sentido.
Porque muchas veces las iglesias cierran la puerta, se olvidan los hermanos y las hermanas de dónde Dios los sacó. Y cuando ven a alguien que viene a la iglesia y está hecho talco, o está hecho leña, o está en mala condición, sino que está buscando esa ayuda, cerramos las puertas. Tenemos que ser más como Bernabé, que fue y sacó la cara y dijo, mira, Pablo fue esto y lo otro, pero ahora Dios lo cambió. Y dio testimonio de que Pablo estaba predicando a Cristo. Amén. Entonces, Pablo fue acompañado a Cesarea y de ahí fue enviado a Tarso. Y dice la palabra que por los frutos los conocerás. Amén. Leyendo esta porción del capítulo 9 del libro de los Hechos, nos damos que hubo un cambio grande en la vida de Pablo. De ser perseguidor de la iglesia pasó él a ser el perseguido. Sin embargo, eso no lo paró de predicar el evangelio, de decir las buenas nuevas. Amén. De repudiar a Cristo pasó a amar a Cristo. De ser un destructor de la iglesia pasó a ser un edificador. ¡Wow! ¡Qué cambio más grande! Pero había en él algo, una pasión. Esa misma pasión la tenía antes de conocer a Jesús, porque era él un fariseo y conocía la ley como la palma de su mano. Y tenía pasión por la ley, tenía celo por la ley. Estudió a los pies de Gamaliel, que era uno de los grandes maestros de la ley. Pero Dios hace algo en la vida de él, usa esa misma pasión para predicar el evangelio de Cristo. Amén. Porque todo obra para bien para aquellos los cuales aman a Dios. Amén. Dios tomó una mala situación y la cambió a una buena situación. Dios tomó un hombre que estaba lleno de odio, un hombre que era perseguidor, violento, respiraba amenaza, y lo cambió para ser un instrumento escogido para la gloria de Dios. Y así lo puede hacer contigo, hermana, contigo, hermano. Lo puede hacer con aquel que se convirtió a él, no importa de dónde sea, Dios te puede usar si tú le dices a Dios, heme aquí. Y eso se lo voy a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo. En Pablo había una convicción verdadera. Y lo vemos de la manera que él se expresaba en las cartas que escribió. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 9, 16. Ven lo que dice ahí y vemos la pasión. Porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio. Porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. O sea que vemos que él tiene esa pasión. Ay de mí si no predico el evangelio. Ese debe ser el mismo sentir que debemos tener nosotros como seguidores de Jesús, como discípulos de Jesús. Debe haber esa pasión, debe haber esa convicción. Amén. Juan, el apóstol Juan, tenía esa misma pasión de declarar lo que había visto en Jesús. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, vemos la manera de hablar de Juan que se expresa. Dice ahí, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de la vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Está hablando de Jesús. Vemos la pasión. No puede parar de hablar de lo que vio, de lo que palpó. El verbo hecho carne. Amén. Vemos una pasión. Nuestro Dios es grande. Y si estamos dispuestos, si le damos
a Él la preferencia. Él puede cambiar nuestras vidas y puede hacer cosas grandes en nuestras vidas. Puede usarnos, podemos ser instrumentos escogidos. Amén. Tienes que creerlo, hermano. Tienes que creerlo. ¿Qué frutos estamos produciendo nosotros? ¿Acaso hemos perdido esa pasión por predicar a Cristo? ¿Hemos perdido esa pasión por testificar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas? Hay dos cosas que pueden haber sucedido. Una, que nos hayamos enfriado o estamos tibios. Y es peligroso estar en esa condición espiritual. Porque el Señor nos da una advertencia. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, nos dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Ahí vemos símbolo de exclamación. Ojalá fuera frío o caliente. Así pues, tú eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor quiere convicción. El Señor quiere que creamos de verdad, que no estemos con un pie aquí, un pie allá, hoy sí nos conviene, mañana no. Estamos yendo como un barco a vela para donde nos lleva el viento. No, o es esto o es lo otro. Pero no puede estar ahí en el medio, ¿no? Entonces, tenemos que buscar avivar ese fuego. Tenemos que estar en fuego por el Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer si estamos en esa condición? Pablo aconsejó a Timoteo de la siguiente manera. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6 dice: por lo cual te recuerdo que avives el fuego, el don de Dios que hay en ti por imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones del Evangelio, según el poder de Dios. ¿Quién nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo? No según nuestras obras, sino según su propósito. Dios tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros. Depende de nosotros avivar ese fuego. Depende de nosotros si queremos participar en servir a Dios. Amén. Depende de nosotros. ¿Cómo avivo el fuego? Tenemos que esforzarnos más, hermano. Esto no es algo que nos vamos a quedar achantados ahí. No, tenemos que esforzarnos. Tenemos que meditar en la palabra de Dios. Si no leemos la palabra de Dios, si la tenemos ahí arriba del escritorio cogiendo polvo, ese fuego se va a extinguir, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Está escrito que la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. La palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Es algo que está vivo, que cuando lo leemos cambia nuestro corazón, cambia nuestras vidas, hace un efecto en nuestro espíritu. Cuando vemos que Dios aconseja a Josué, después que Moisés fallece, hay una cosa que es clave ahí. Si lo leemos en Josué 1:7 dice: solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó, no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Y le repite: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en la ley día y noche, para que cuides de hacer todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Ya sabemos, hermano, que nosotros no estamos bajo la ley. Ya está en el libro de los Hechos, capítulo 15, léanlo, porque somos gentiles. Pero no significa que vamos a ignorar la palabra de Dios. Amén. No significa que vamos a ignorar los 10 mandamientos. No significa que vamos a ignorar los principios y los preceptos de Jehová.
No. Si nosotros nos guiamos por lo que dice las Escrituras, nos va a ir bien, vamos a prosperar, vamos a tener éxito. Si nosotros nos alimentamos de las Escrituras, meditamos en ellas, no nos desviamos a la derecha ni a la izquierda de las Escrituras, ese fuego dentro de nosotros va a crecer. Hermano, hermana, se lo digo. Métase en la palabra de Dios. Amén. Y ese fuego se va a avivar. Este principio de meditar en la palabra, de no desviarse a la izquierda o a la derecha, de meditar en ella, lo puede aplicar en todo, en su vida espiritual. Está frío o fría, métete en la palabra de Dios, hermano, hermano. Medita en la ley de Dios, medita en los estatutos de Dios, medita en los principios de Dios. Amén. Ese fuego se avivará. ¿Es fácil? No, de ninguna manera. No es fácil porque tenemos luchas, no contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Lea el libro de Efesios, capítulo 6. Va a ver que es una batalla espiritual enorme. A veces queremos leer la palabra, a veces queremos sentir ese fuego y las circunstancias de la vida. Pero tenemos que tener puestos nosotros, nuestros ojos en Jesús. Escrito está que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando viene la tormenta, tenemos que tener puestos los ojos en Jesús. ¿Qué le pasó a Pedro? Caminó en el agua. Nosotros no hemos caminado en el agua. Mucha gente critica a Pedro. Pero él pudo caminar unos cuantos pasos en el agua. Pero cuando puso los ojos en la tormenta, en el problema, y quitó los ojos de Jesús, se hundió. Entonces, yo sé que las circunstancias son difíciles, pero nada es imposible, porque escrito está que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Otro motivo por el cual quizá muchas personas estén frías o no quieran predicar el Evangelio, o no quieran dar su testimonio, o no les interesa nada de eso, sino que ya si las personas van al infierno o no, es que quizá esas personas nunca han aceptado a Jesús, van a la iglesia, cambiaron de religión, quizá aceptaron a Jesús por un momento emocional, tomaron una decisión basada en emociones, no en una firme convicción. Y si es así, solo tú, hermano, hermana, sabes qué decisión tomaste, si fue verdadera o si fue emocional. Pero sabemos que Dios es bueno. Dios es bueno y su voluntad es que todos los hombres sean salvos. Eso está en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Dice así: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, que se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Hermano, lo que le sucedió a Pablo te puede suceder a ti. Anteriormente hablamos que Dios no discrimina. Si Dios cambió tu vida cuando aceptaste a Jesús, debe haber un deseo ferviente, ardiente de compartir esa verdad. Debe haber un deseo ardiente, un agradecimiento para con el Señor. Si nosotros damos testimonio, si nosotros predicamos el Evangelio, si hacemos algo para el Señor, la motivación número uno debe ser por agradecimiento de todas las cosas buenas que Él ha hecho por nosotros. Amén. ¿Por qué debemos ser agradecidos? Hay miles de versículos que podemos leer. ¿Por qué debemos ser agradecidos con Dios? Porque Dios es bueno, porque grande es su misericordia, porque Dios es lento en la ira y grande en su misericordia, porque Dios es paciente con nosotros. Podemos hablar toda la noche de por qué debemos ser agradecidos con Dios, pero les voy a dar un solo versículo que quizás sea el más importante de todos, y es Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, hermana, nada es imposible para Dios. Amén. Si te ha inspirado ese cambio que hubo en Pablo, si quieres ser instrumento escogido o instrumento escogida para Dios, si quieres avivar ese fuego que tuviste en tu primer amor, te voy a dar un versículo que te explica dónde debes ir. Amén. Esto es sencillo. Hebreos 4:14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, esta es la parte más importante. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Acércate confiadamente. Ahí está Jesús en el trono de la gracia. Te va a socorrer en lo que sea. Y Él puede avivar ese fuego. Solo Él puede calmar las tormentas de tu vida. Lo único que tienes que hacer es decirle, heme aquí, Señor. Y Él va a hacer la diferencia en tu vida, hermano. Con eso me despido de ustedes. Hasta la próxima. Vamos a seguir con el libro de los Hechos. Que Dios me los bendiga, que Dios me los prospere, que Dios los llene de sabiduría y que tengan una doble porción de su Santo Espíritu sobre ustedes. Amén. Se los ama en Cristo. Amén. Que Dios los bendiga.